la carta, la epístola de Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, como dice el versículo 1. No sé, es cantar Sublime Gracia, no sé qué les pasa a ustedes, a mí por lo menos cuando uno canta eso es imposible de no ver lo que Dios hace en la vida de uno, ¿no? De un pecador cuando nos salva, nos transporta a nuestra antigua vida, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. El autor de este precioso himno era un traficante de esclavos y en uno de esos viajes, no me acuerdo bien las circunstancias, conoce al Señor, ¿no? Y un poco se ve acá lo que él era, ¿no? Cómo el Señor lo salvó, lo que él era ciego y lo que él experimentó en el perdón de Dios, ¿no? Y hoy un poco también vamos a ver algo en cuanto a eso. Por eso, aunque el texto es duro, el texto es de juicio. Judas, recuerda, vamos a hacer un breve repaso, en el versículo 3 da el propósito de la carta, que hace un llamado a los creyentes a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, la fe, la doctrina que el Señor le había dado a los apóstoles. Pero hay un propósito y un motivo. ¿Por qué? Porque ya el versículo 4 dice, porque ya hay algunos hombres que ya se habían infiltrado encubiertamente en la iglesia, tratando de pervertir el evangelio. Entonces ese es el llamado, ese es el propósito. Y de versículo 5 hasta el versículo 16 se ve el cuerpo de la carta, ¿sí? El corazón. Y Judas acá describe, se mascara, por así decirlo también, a estas personas, a estos falsos creyentes, a estos apóstatas, mostrando realmente su naturaleza. Y en el versículo, lo próximo que sigue, versículo 14 y 16, llega todo un mismo hilo de pensamiento, se va a ver también el juicio final, la condena que tiene estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos apóstatas, ¿sí? Si podemos resumir lo que vamos a ver hoy, del versículo 11 al versículo 13, es que los falsos maestros, los apóstatas, no pueden refrenar su naturaleza pecaminosa. Y si eso se va a ver reflejado, se va a ver manifestado en su carácter y en su conducta impías. En su carácter y en sus conductas impías. Es decir, ellos hacen y se comportan así porque son así. Porque son así. O sea, su exterior, sus vidas, lo que ellos están manifestando en su carácter y su conducta, es producto de lo que hay en su interior. Por eso que el hermano Sergio leía Mateo capítulo 7, en el contexto de falsos maestros, el Señor Jesús de sus propios labios dijo, guardaos de los falsos maestros, porque vienen vestidos, dice, como ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Y cómo se los conoce? Por sus frutos. Y él da una analogía que todos conocemos, dice, de un buen árbol tiene que salir un buen fruto, y de un mal árbol no puede salir un mal fruto. De una manzana no pueden salir peras, de una pera no pueden salir manzanas, tiene que salir peras. Eso es algo de la naturaleza, es algo obvio. Por eso que el teólogo Grudem da una definición acerca de lo que es el pecado, y dice, el pecado es ir en contra del carácter santo de Dios y su ley moral, su palabra, en acciones, en actitudes, y también en una naturaleza heredada por Adán. Todos sabemos la historia que en Génesis capítulo 3 el pecado entra a la raza humana y el pecado distorsionó, corrompió, destruyó todo el ser humano, afectó todo nuestro ser. Es por eso que en Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. O sea, la naturaleza de Adán, el pecado de Adán fue transferida, fue heredada, y eso pasó a todos los hombres, a todos nosotros. David, en el Salmo 51, cuando está confesando su pecado, él da una declaración universal en cuanto a eso y dice, en pecado me concibió mi madre. No está hablando acerca del acto sexual del hombre y una mujer, del fruto de eso, no, está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. El hombre no es pecador porque hace pecado, sino porque es pecador. La naturaleza nuestra es que somos pecadores. Por eso que en Efesios 2, Pablo dice, en los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, dice a los creyentes, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, Efesios 2.3 estoy leyendo, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y está hablando acerca ahí de la carne, la naturaleza. Por eso seguimos la corriente de este mundo, por eso estamos adaptados a eso, porque es nuestra naturaleza. Y en el versículo 4 aparece ese hermoso y preciso pero Dios, la intervención de Dios, divina de Dios, sobrenatural de Dios. Que es rico en misericordia, dice. Dios dio vida en Cristo. Os dio vida, dice. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Jeremías, capítulo 13, versículo 23, también en un contexto de pecado, el profeta dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes, dice, ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Él hace una pregunta retórica obvia, donde diciendo que el etíope puede mudar su piel, puede cambiar el color de la piel que tiene, ¿no? Y el leopardo puede cambiar sus manchas, puede sacárselas, no, es su naturaleza. Así son ustedes, habituados a hacer el mal, dice. La naturaleza pecaminosa. Y es interesante, observen Judas, aquí utiliza ese verbo son, que viene de ser, de lo que uno es, de su naturaleza, 7 veces. Es mucho en una carta corta, pero hay un énfasis aquí. Observen el versículo 10, pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hoy vamos a ver versículo 11 al 13. Versículo 12 dice, estos son escollos ocultos, son nubes sin agua, versículo 12. Versículo 13, son olas furiosas de mar. Versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Estos y son. Versículo 16, estos son murmuradores, criticones. Versículo 19, estos son los que causan divisiones. Y la mayoría de este verbo está en tiempo presente. O sea, lo que está apuntando que es un estilo de vida pecaminoso, habitual en ellos. Es el carácter de los falsos creyentes. Y Judas los está exponiendo. Y es interesante que él los está describiendo. No está diciendo, ustedes no hagan esto. No nos está exhortando, no hagan esto, no hagan lo otro. No, ellos dicen, son esto. Son así. Está haciendo una descripción de lo que es su carácter, de lo que es su conducta. Y está revelando lo que hay en su corazón. No aman a Dios. Es por eso que en el versículo 19 da una declaración categórica y dice, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. No son creyentes. Y lo letal del error de estas personas es que se da en el contexto de dentro de las iglesias. Versículo 4, ya habían ingresado encubiertamente, ya estaban en la comunidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy también. Y siempre la falsa enseñanza, la falsa doctrina, el resultado va a ser
va a traer como consecuencia vidas impías, vidas en pecado, vidas que no agradan a Dios, vidas inmorales, versículo 4, porque ellos dicen, observen, dice, ellos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, versículo 11 al 13, la idea es hoy también es examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura y ver también, vernos nosotros también reflejados, cómo está siendo nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, porque eso va a revelar lo que hay en el corazón. Va a revelar lo que tarde o temprano se manifiesta lo que hay en el corazón, porque es la naturaleza pecaminosa. Porque quizá uno puede pensar y decir, bueno, esto está dirigido y el contexto es falsos maestros. Sí, claro que sí. Pero es examinarnos, ver cómo vivo yo, cómo estoy viviendo todos los días, qué es lo que me caracteriza. Y eso va a mostrar lo que hay en nuestro corazón realmente. Tarde o temprano se va a reflejar. Por eso que segunda de Pedro, que es casi una analogía a lo que es Judas, segunda de Pedro 2.15 dice, pero se levantarán, falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. Vieron que habla de que introducen herejías destructoras, falsa doctrina. ¿Qué trae como resultado? Vidas impías. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemada. Pero así también como la falsa doctrina trae vidas impías, licenciosas, pecaminosas, la verdadera doctrina, la consecuencia es la piedad. Vidas transformadas. Vidas que buscan glorificar a Dios de una manera perfecta. Vidas que se van santificando cada día y el propósito es ser cada día más parecido al Señor. Propósito general por el cual Dios salva a una persona. Que Cristo sea formado en esa persona. Entonces, santidad, piedad, consagración. Pero tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón. Por eso, como vimos Mateo capítulo 7, esos lobos rapaces no son ovejas, son lobos. Eso es su naturaleza. Pero quizás también, antes de leer los textos, haciendo una introducción de esto, muchos dicen, pero bueno, yo conozco buenas personas, personas buenas, personas moralistas que no hacen el mal a nadie, personas que tratan de criar a sus hijos, de enseñarles principios. ¿Conocen personas así? Sí. Y uno ve acá y ve este tipo de personas en las cuales se describe y hacen esto, vamos a ver, hacen lo otro, o vidas licenciosas y vidas pecaminosas. Pero el fin de todo es el mismo. Porque tanto el moralista como el licencioso, el que da más rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, tienen el propósito de agradarse a sí mismos. Son egocéntricos. Es por eso que el Evangelio le da toda la gloria a Dios y la religión le da la gloria al hombre. Y el Evangelio es tan ofensivo porque destruye nuestro orgullo. Porque no podemos hacer nada. Porque Dios lo tiene que hacer todo. Y por eso que Jesús no vino a establecer reglas y normas y a cambiar una conducta, sino que Él vino a cambiar un corazón. Por eso en el Nuevo Pacto, ya en el Antiguo Testamento, en la cual se enseña, Él dice que Él a la persona que cree le va a dar un nuevo corazón. Porque necesitamos un nuevo corazón para poder agradar a Dios. Porque nuestra naturaleza es que estamos muertos en delitos y pecados. Y por más buenas intenciones que queramos tener, o se puede manifestar un carácter, una conducta piadosa, tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón. Es así. Y Jesús vino a destruir, como cantábamos recién, sublime gracia, Él nos salvó
y vino a darnos el mayor problema que tenemos, que es nuestros pecados. Él no vino a establecer una religión, una moralidad, un cambio de no hagas esto, no hagas otro. No, Él da un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón, da, como dice Jeremías, dice, ese nuevo corazón transforma de que es de piedra, ahora tiene vida, es de carne. ¿Para qué me teman? Él coloca un temor en el corazón del hombre. Eso es sobrenatural. Una persona que vivía sin Dios, que no le importaba a Dios, no le importaba la gloria de Dios, ahora tiene un nuevo corazón, tiene nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevo propósito, una nueva vida. Porque Dios cambia el corazón. Por eso Martin Lloyd dijo que todas las obras del hombre huelen mal delante de Dios. Y como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Por eso en Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, o sea, esa naturaleza, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en las carnes es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Observen el contraste que hace Pablo en Romanos capítulo 8. 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No quieren hacerlo y no pueden agradar a Dios. La naturaleza pecaminosa. Los que andan conforme a la carne, los que van tras la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ni en la mente, ni en las acciones, como dijo Gruden. Porque tienen la naturaleza pecaminosa de Adán. Y versículo 9 dice, sin embargo, Romanos 8:9 le estoy leyendo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Acá Pablo desarrolla dos tipos de personas, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. No hay término medio. Los que andan conforme a la carne piensan así y andan así. Los que andan conforme al Espíritu, que tienen el Espíritu Santo, el Dios Trino viene a morar en esa persona. Hace su obra a través del Espíritu, no de manera perfecta, ahora tiene la nueva capacidad, la nueva inclinación, los nuevos deseos de poder agradar a Dios, porque tiene un nuevo corazón. Hay una nueva creación, por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Hay una nueva creación, hay una nueva disposición, hay nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas inclinaciones. ¿Y qué pasa cuando esa persona que no amaba a Dios, no buscaba a Dios, refleja en tu vida? Si sos creyente, pensá por un momento cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Hoy estás acá, cantándole al Señor, intentando glorificarle, intentando agradarle. ¿Por qué? ¿Porque sos bueno? No, porque el Señor hizo la obra. ¿Y toda la gloria quién se la lleva? Dios. Dios se lleva toda la gloria. Salvando a un traficante de esclavos o salvando a un moralista, Dios se lleva toda la gloria. Y esta es la introducción acerca de la naturaleza de estos falsos maestros. Y Judas es categórico, como dijimos, versículo 19, ellos no tienen el Espíritu. Por eso hoy, versículo 11 al 13, esto a modo de introducción, vamos a ver 3 ejemplos, observen en 3 ejemplos que Judas asocia a estos ejemplos, a estos malos ejemplos, con estos falsos maestros. Y luego también él da esos ejemplos y da 6 ilustraciones bien gráficas para describir cómo son. Y hace una conclusión, versículo 14, dice que hoy no lo vamos a ver, que es lo que les espera el juicio. O sea, lo que estamos viendo de versículo 5 al 16 es el perfil de los falsos maestros, es la descripción de los falsos maestros. Pero también está la naturaleza de lo que son ellos. ¿Por qué son así? Y la conclusión
Versículo 14 al 16, que se va a ver luego cuando se sigue la carta, es el juicio que les espera. Ese es todo el hilo conductor de lo que es el cuerpo de la carta de Judas. Observen versículo 11 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quien en la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Versículo 11, están los 3 ejemplos. Judas sigue con el principio de acumulación, las triadas de 3, para enfatizar un principio y una gran verdad. Y acá pones 3 ejemplos malos, muy conocidos en el pueblo de Israel, que eran Caín, Balaam y Coré. Acá se ve la incredulidad de Caín, la avaricia de Balaam y la rebelión de Coré. Pero observen en versículo 11 cómo comienza el texto. Dice, ay de ellos, con signo de exclamación. ¿Lo notaron? Ay de ellos. Bueno, ese texto en la cultura judía había 2 tipos de oráculos de comunicación. Si ellos hablaban acerca de las bienaventuranzas y acerca de los ay. Usted va a ver el Salmo 1 y va a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? Pero también va a observar, y este es un idioma muy frecuente de los profetas del Antiguo Testamento. Ay de ellos, ay de ellos, ay de ellos. Ese ay lo que comunica es juicio. Por ejemplo, les leo Isaías 3:9, dice, la expresión de sus rostros testifica contra ellos. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, Isaías 3:11, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Y no sé si ustedes recuerdan, Mateo capítulo 23, el mismo Señor Jesús, denunciando a los escribas y fariseos, utiliza esta expresión y da 7 ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes. Terrible denuncia a modo de juicio. Es una fuerte denuncia. Ellos estaban denunciando el pecado de ellos. Y lo que Judas está haciendo, tanto Judas como el Señor, como los profetas del Antiguo Testamento, lo que están haciendo es exponiendo que hay un juicio. Y estos 3 ejemplos son una muestra de esa naturaleza caída, perversa, que se oponen a Dios. Pero es interesante, vamos a ir viendo, porque la mayoría acá quizás conocen estos personajes. Tanto Caín, tanto Balaam, tanto Coré, ellos decían conocer a Dios. Se relacionaban con Dios. Ofrecían sacrificio a Dios. Uno era un profeta de Dios. Uno era un levita de Dios. Sin embargo, Dios emite juicios con ellos por sus vidas impías, porque demostraron realmente lo que había en su corazón. Y eso es lo que Judas está tratando de advertirnos y advertirle a esta audiencia. Tengan cuidado con estas personas, porque son así. Porque no conocen al Señor. Porque no conocen al Señor. Vamos a ir al primer ejemplo, observen versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. El primer ejemplo es Caín, conocidísimo por todos. La historia de Caín está en Génesis capítulo 4. Recuerdan, Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva. Lo interesante de esto es que Caín se hizo famoso, ¿por qué? Porque mató a Abel.
Pero no es lo que Judas está queriendo transmitir, que los falsos maestros son homicidas. No es el punto. Observen lo que está diciendo de ellos, de Caín. Dice, versículo 11, dice, porque han seguido el camino de Caín. Camino siempre en la Biblia es el andar de Caín. Es cómo vive una persona. Entonces, lo que está apuntando acá es otra cosa. No está apuntando al homicidio. Eso fue una consecuencia de lo que había en el corazón de Caín. Caín mata a su hermano. ¿Sí? Pero le leo Génesis 4. Y ahí está el punto de inflexión de esta historia. Dice, al transcurrir el tiempo, Génesis 4:3, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. No sé si ustedes observaron, es interesante. Los dos fueron a llevar una ofrenda a Dios. Uno llevó un sacrificio, otro llevó lo que labró de la tierra. Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, no la de Caín. Y es interesante, dice, al transcurrir el tiempo. O sea que ellos sabían por revelación directa de Dios, no estaba todavía la ley de Dios, de cómo una persona debía acercarse a un Dios santo, que era a través de un sacrificio, de un animal inocente, y ese animal iba a morir, iba a derramar sangre. Ya Adán y Eva, cuando pecaron y Dios los saca de la presencia de Dios, ¿con qué los cubre? Con animales de pieles inocentes. Alguien tenía que morir. Eso se está prefigurando ya de cómo uno debía acercarse a un Dios santo. Entonces, el punto acá es que Dios le dio instrucciones por revelación y Abel tuvo fe en Dios. Confió en Dios, le creyó a Dios, obedeció a Dios, y Caín no. Él llevó su ofrenda, lo que él quiso llevar. Es por eso que en Hebreos 11, ya no da más luz el Nuevo Testamento, habla que la ofrenda de Abel fue de agrado a Dios, porque tuvo fe. Y porque tuvo fe, obedeció a Dios. Y le creyó a Dios. En cambio, Caín no. El punto acá es que Caín, por eso habla del camino de Caín, él inventó su propia teología, inventó su propio camino, inventó su propia religión, inventó su propio evangelio. Ese es el punto. Caín es el padre, por así decirlo, de la religión apóstata. De cómo el hombre quiere relacionarse con Dios, pero a su manera. Y como dijo un teólogo, vivimos en el universo de Dios, no en el nuestro. Él es el creador. Él impone sus leyes. Él es Dios. Nosotros somos simples criaturas insignificantes. Y ese es el corazón de lo que es Caín. Por eso primera de Juan dice que Caín mató a Abel, en el contexto de que Juan está argumentando si una persona es hija de Dios o hija de Satanás. ¿Cómo se revela, cómo se manifiesta, cómo se muestra que uno es hijo de Dios? Porque ama a su hermano, dice. Pero dice, no seamos como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno, dice. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras son malas. Su carácter, su conducta, muestra lo que hay en su corazón. No conocía al Señor. Miremos el segundo ejemplo, versículo 11. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. Al error de Balaam. Son ejemplos, por eso Judas, muchos teólogos, comentaristas, se inclinan a que la carta de Judas está destinada a una audiencia judía, porque ellos conocían estos personajes. Así como nosotros conocemos a San Martín, Belgrano, pero estas personas son nefastas para ellos. Caín, Balán, Coré. Y Balán encontramos su narrativa, porque es amplia,
en Números capítulo 22 al 25. Vamos a sintetizar un poco, porque no vamos a leer todo, pero para entender un poco lo que dice acá, porque dice que se lanzaron al error de Balaam para ganar dinero, su avaricia. Está mostrando lo que realmente él era. Él es llamado por muchos el profeta alquilado. Muchos conocen la historia de Balaam, ¿no? Quizás no, pero yo se la sintetizo. En los tiempos en los cuales Israel iba conquistando la tierra, llegar a la tierra prometida, iba conquistando, llegó el rumor a uno de los reyes, de los enemigos de Israel, que era Moab. El rey llamaba Balac. Entonces, sabiendo del poderío y que el Dios de Israel era el Dios creador, llama a Balaam y le hace un trato y le dice, maldíceme a este pueblo. Y él como profeta de Dios, es interesante porque muchos comentaristas al estudiar la semana lo ponen a Balaam como un buen ejemplo y la Biblia no lo hace eso. Fue un profeta de Dios, pero es un mal ejemplo. Mostró realmente lo que hay en su corazón. Dice, yo no voy a maldecir al pueblo de Dios. Van los emisarios, vuelven al rey, el rey envía más personas, más importantes, con más dinero. Le dice, maldíceme a Israel. Y el profeta le dice, no lo voy a hacer. Porque Dios es Dios de los cielos, Dios de la tierra, y sale así, parece piadoso, pero dice, pero déjame, quédense acá, que pasen la noche acá, que voy a consultar qué es lo que Dios dice. Como si fuera que Dios va a cambiar de opinión. Entendiendo que Dios le había hecho la promesa a Abraham, Isaac, Moisés. Ya mostraba lo que había en su corazón. Él dice que no. Va a la consulta de Dios, ¿qué hago? No vaya, le dice. ¿Qué hago? No, Dios no vaya, ¿qué hace él? Va. Y en el camino, llevándose por una burra, todos conocen la historia, la burra comienza a desviarse y comienza, por así decirle, a golpear una pierna, va por otro lado, le golpea la otra, él patea a la burra le habla. Y él comienza a hablar con un animal. ¿Qué harían ustedes si un animal le habla? ¿Qué está pasando acá, no? Yo sé que hay muchos que aman a sus mascotas y le encantaría que le hablen las mascotas, ¿no? Pero las mascotas no hablan. Pero acá Dios permitió que hablara una burra. Y le dice, si yo fuera te mataría. Y delante de la burra había un ángel con una espada desenvainada. La burra lo vio, el profeta estaba tan ciego que no veía eso. Y ahí se ve que Dios quería matar a Balaam. Pero más allá de eso, él luego orquesta un plan siniestro, macabro. Como él no podía maldecir a Dios, da una idea para que los hijos de Dios caigan en pecado y se encienda la ira de Dios contra Israel. Y le dice a los moabitas que se agarren las mujeres más hermosas y vayan y seduzcan a los israelitas. Y eso fue lo que pasó. Por eso número 25 dice, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Se encendió la ira del Señor contra Israel. O sea que el Balaam logró su cometido. Mal cometido. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a Balaam? El amor al dinero. Su avaricia. Su avaricia. Y así como Balaam, lo que Judas quiere hacer, hoy en día estos falsos maestros se mueven, son motivados por el Dios con minúscula dinero. No les importa nada. Les importa solamente el dinero. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, observen la consecuencia, el resultado, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, le dice Timoteo, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Quizás estás pensando ahí, bueno, yo no soy un falso maestro, un falso profeta, pero la pregunta es, ¿cómo es tu relación con el dinero realmente?
consume tu corazón? A tal punto que vamos dejando cosas. ¿Es tu corazón codiciado al materialismo en el cual estamos inmersos hoy en día? Más y más y más. Yo no estoy diciendo que progresar está bien, comprar cosas está mal, sino es el corazón. Y miren el tercer ejemplo. Está ahí en el versículo 11. Y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, también es un personaje muy famoso. Está en Números 16. La narrativa es un poco larga, pero simplemente le leo 3 versículos. Dice 16:1. Y se rebeló Coré, hijo de Izar. Presten atención a esto. Hijo de Coat, hijo de Leví. Con Datán, Abirán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de ustedes, a Moisés y Aarón, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? La rebelión de Coré. Lo interesante es que Coré era hijo de Coat, los coatitas, y esos eran levitas. Y si usted sabe, los levitas fue la tribu apartada por Dios para servir al Señor en todo lo que era el hecho de la consagración a Dios, el hecho del tabernáculo. Ellos eran los encargados de cuando Dios decía, bueno, seguían la nube, bueno, los coatitas levantan los utensilios, estos levantan la carpa, estos levantan esto levantan, y seguían. Y ellos no iban a la guerra, eran la tribu apartada para el Señor, para el sacerdocio. Y ellos dijeron, basta ya. ¿Quiénes son ustedes? Y Moisés luego descubre su iniquidad, porque le dice, ¿por qué haces esto? Porque lo que él codiciaba era el sumo sacerdocio, no se conformó con ser sacerdote. Él quería el lugar de Aarón, esa es la idea. Y reveló todo un pueblo, hizo todo ahí, 250 personas. Dios le dijo, bueno, párense uno allá, párense uno acá. Al siguiente día Dios emitió juicio, los tragó la tierra, literalmente vivos. Y esos 250 que se rebelaron también con Coré, descendió fuego y los consumió. Eran por su naturaleza rebeldes. El pecado de Coré no fue contra Moisés y Aarón, fue contra Dios. Porque ¿quién colocó a Moisés y Aarón? Dios. Era una oposición abierta a Dios. Es por eso que en Hebreos 13:17 la Biblia dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría. Me llamó la atención esta frase, y no quejándose. Está hablando de los pastores, porque eso no sería provechoso para ustedes. La pregunta es, ¿por qué los pastores se pueden quejar de las ovejas de las cuales deben pastorear? Los pastores también son humanos y se quejan. Por todo quizás lo que el pueblo lo que está haciendo, el tema es. Por supuesto que no son infalibles, estamos viendo eso en Tito, pero Dios nos manda a sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Y observen versículos 12 y 13, ahí comienza a hablar de los 6 perfiles que Judas da, 6 ilustraciones que muestran lo que ellos son, su naturaleza. Ellos son escollos ocultos, ellos se apacientan a sí mismos, ellos son nubes sin agua, ellos son árboles sin fruto, olas del mar y estrellas errantes. Miren, le leo la Nueva Traducción Viviente para aclarar un poco nomás, ¿no? Dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas, observen versículos 12 y 13, ¿sí? De compañerismo,
las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre en la más negra oscuridad. Así son. Y observen versículo 12. Dice, estos son escollos ocultos. La Reina Valera 60 dice, son manchas en vuestros ágapes. Bueno, en manchas habla ahí de lo que es contaminación, pero creo que la mejor traducción al contexto es son escollos ocultos. Son escollos ocultos. La idea de escollos ocultos es como también decía la otra versión. Son arrecifes peligrosos. Son piedras que están ocultas, pero que tienen el poder de romper una embarcación y hacerlas naufragar. Esa es la idea. Y observen en versículo 12 dónde se da eso, en qué contexto se da eso. Son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. ¿Saben lo que es ágape? Nosotros lo hacemos. Las comidas. La iglesia primitiva se juntaban, celebraban la cena del Señor y comían. Y comían juntos y compartían. Hubo abusos también de eso, por eso Pablo en 1 Corintios 11 le dice, ustedes se juntan no para lo mejor, sino para lo peor. Porque muchos se embriagaban, muchos no compartían los alimentos, no tenían en cuenta al hermano. Era todo un lío. Pero ahí es donde están estas personas. Ahí es donde se infiltran y hacen el daño. Y pueden hacer, así como una piedra puede hacer naufragar un escollo a una embarcación, estas personas tienen el poder de poder hacer naufragar. Pero es interesante también, ¿a quiénes se dirigen estas personas? Según de Pedro 2.13 dice, esas son manchas e inmundicia, dice, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado a la avaricia, son hijos de maldición. O sea, las víctimas preferidas de estas personas son las personas inconstantes, inestables, que no están firmes, que no están ancladas en la palabra de Dios. Y ese es el daño que pueden producir. Pero también lo que me llama la atención también que estas personas, dicen, tienen los ojos llenos de adulterio. El contexto es que están en los ágapes. Y no dejan de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen los ojos llenos de adulterio. La idea es que ellos están en la iglesia, están entre nosotros, pero miran a todas las mujeres solamente como un objeto sexual. Tienen malos pensamientos. Yo me podía pensar eso, ¿no? Se imaginan el cuadro ustedes, ¿no? En los ágapes, en los cuales debe ser comunión, edificación. Unos a otros comemos, pero nos edificamos. Vemos cómo estamos. Estas personas están mirando a nuestras esposas, a los que tienen hijas mujeres, constantemente con una mirada perversa sexual. Y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Muchas veces. No quiero traer ejemplos. Cuando el nombre del Señor es blasfemado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pseudo pastores que abusan de mujeres? Que el Señor nos guarde de eso. Pero también es una exhortación a nosotros a no ser como ellos y a no repetir los pecados de ellos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros, todos, en el área sexual? ¿Qué medidas estamos tomando para apartarnos de eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Como dijo Job, hice pacto con mis ojos y yo no he de mirar a una virgen. Disciplina. ¿Cómo estamos en esa área?
que hoy vivimos en un mundo en el cual se lleva puesto todo, ¿no? Uno dice, bueno, yo no adultero. Pero ¿qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que nos estamos disciplinando? La semana encontré mi esposa me lo dejó ahí en la mesa. Nos habían dado en una conferencia de IDEAR, no hace poco fue. Y empecé a leer y había estadísticas de pastores inmersos en la pornografía. Y me acuerdo latente que él le dijo, yo sé que acá en este auditorio hay personas que están luchando con eso. Siempre lo dice. Porque es fácil ver, miran estas personas, estos falsos maestros, pero también miremos nuestras propias vidas y nos examinemos. Y quizás si hay un patrón que yo no puedo cortar, que yo no puedo dejar, que yo no puedo, es que quizás porque yo tengo todavía esta naturaleza. Y no estoy en Cristo todavía. No digo que no hay luchas, claro que sí. Pero observen también, dice, ellos se apacientan a sí mismos. La idea es, se pastorean a sí mismos. Y lo que está diciendo el texto acá en el contexto, y es con toda seguridad, y esto también es terrible, es que muchos de ellos quizás estaban en puestos de liderazgo. Por eso dice, se pastorean a sí mismos. Pastores que se pastorean a sí mismos. O sea, tienen un solo interés, una sola preocupación. ¿Cuál es? La de ellos. Solamente la de ellos. Son su propia autoridad, también esa es la idea. No es la palabra de Dios, ellos son la autoridad. A estas personas no les importa las almas, no les importa las ovejas, no les importa la gloria de Dios, no les importa la edificación de su reino. No oran con y por las personas, solamente se importan a ellos mismos. Y en vez de cuidar de las ovejas, les sacan la lana. Eso es lo que dice Ezequiel 34. Yo creo que Judas tiene en mente Ezequiel 34, porque del 1 al 12, 3 veces dice, se apacientan a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Y fue una de las consecuencias del juicio de Dios. Por eso luego viene Babilonia y destruye todo. Uno de los pecados, de los tantos que tuvo Israel, fue que los líderes no cuidaron a su pueblo, que Dios los había dado. Ezequiel 34:1 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores, ay otra vez, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que la han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda la colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Como estamos viendo en Tito, ¿no? Un genuino pastor va a pastorear las personas, porque ama a Dios. Y porque ama a Dios va a amar a su pueblo. Ellos no aman a Dios, no aman la gloria de Dios, no aman a su pueblo. Edifican no el reino de Dios, sino que edifican su propio reino. Y la verdad, hermanos, no quise traer ejemplos para desperdiciar minutos que estamos acá y es sagrado, ¿no? Pero usted pone hoy internet y hay de todo eso, ¿no? Los ungidos de Jehová, los profetas, se apacientan a sí mismos. Me acuerdo en Juan capítulo 9, esto sí es una ilustración bíblica, cuando el Señor le da la vista, ¿se acuerdan al ciego de nacimiento?
Y vienen los escribas y fariseos, que son los que deberían apacentar y guiar a las ovejas de Israel. ¿Quién hizo esto? Yo no veía, pero ahora veo, dice, fue Jesús de Nazaret. Y en vez de ponerse contento, de darle gloria a Dios, la persona se sanó. Ver el Mesías, ¿qué hicieron con la persona? Lo expulsaron de la sinagoga. Seguramente por envidia, porque si eso se difundía, Jesús tomaba fama y notoriedad por sí mismo. Él era Dios. Pero hay un claro ejemplo de que no les importa nada. Y también nosotros tenemos que evaluar nuestro corazón también, ¿no? Si realmente estamos viendo nuestro amor a Dios reflejado en amor a los hermanos. Vivimos en un mundo individualista, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero una de las evidencias contundentes, objetivas de un hijo de Dios es que va a amar a los hermanos. Se va a preocupar por ellos. Va a dejar de pensar en sí mismo, porque Dios le dio un nuevo corazón. Y porque ama a Dios, ama al prójimo. ¿Cómo estamos en esa área? Realmente, para examinarnos. Tercera exhortación, y vamos un poquito más rápido. Dice, son nubes sin aguas. Son nubes sin agua. Y esto es bien gráfico, ¿no? Porque en la economía de Israel, que era primaria, que era basada en la agricultura, la lluvia era fundamental. Bueno, hoy en día también. Se esperaba la lluvia, se oraba por la lluvia. Imagínense usted un labrador trabajando y se viene ya negro y se vienen las nubes de allá y qué bendición, viene la lluvia, qué bendición, y viene, y cuando viene el viento ahí, eso es lo que dice Judas, se la lleva y la lluvia pasa. Qué desilusión. Estos hombres son así, ¿no? Prometen bendición a las personas. Le dicen a Dios lo que la palabra de Dios no dice. Son prometedores, pero carecen de poder. Mucho ruido, como se dice, y pocas nueces. Carecen de poder, ¿por qué? Porque no conocen a Dios y no conocen su palabra. Le prometen a la gente algo que también la gente quiere escuchar. Ellos saben eso. Por eso hay martes de sanidad, miércoles de prosperidad, jueves de desate matrimonial, viernes de lo que sea. Forman su propio evangelio. Lamentablemente. Por eso también en 2 Pedro dice, ellos harán mercadería de las personas. Así ven a las personas. Pablo le dice a Timoteo, en la presencia de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Timoteo, hay muchas cosas por hacer, pero predica la palabra. ¿Por qué? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuales no soportarán la sana doctrina, no querrán oír las personas, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, se acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ellos saben lo que la gente quiere, que necesita salud, que quieren dinero, que quieren felicidad. ¿Qué le dijo Satanás a Dios cuando va a tentar a Job? Piel por piel. Toca su piel y verá qué es lo que va a dar por su vida. Y las personas hacen cualquier cosa por tener salud, ¿o no? Son árboles sin fruto, 2 veces muertos. También es una ilustración bien gráfica. Como leía el hermano Sergio en Mateo capítulo 7. Un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da mal fruto. La naturaleza de un árbol, ¿qué es? Es dar fruto. Y el Señor hizo esto. Por su fruto los van a conocer. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Así todo buen árbol que da buenos frutos,
pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede, porque no es su naturaleza, producir frutos malos. Y un árbol malo producir frutos buenos. ¿Y por qué dice doblemente muerto? Porque no tiene fruto y porque no tiene raíz. Ustedes observaron, no se da mucho acá en nuestro país, cuando vemos imágenes de lo que es los huracanes y vemos los árboles que están arrancados de raíz, los arranca literalmente. Y el contexto de lo que está hablando ahí es juicio. Juan el Bautista en Mateo 3 dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Evidencia que no da fruto porque no es creyente. No tiene nuevas inclinaciones, no tiene nuevos deseos, no tiene nuevos propósitos, no tiene nuevas prioridades. Pero están dentro de las iglesias. Ellos esperan su juicio. Son olas furiosas de mar, dice, porque apunta a su vida de pecado. Es una ilustración de cuando el mar golpea a las rocas, y los que han ido al mar saben eso, y produce como una espuma. Pero detrás de eso viene toda la basura. Esa es la idea. La idea es que es una vida caracterizada por el pecado. Viven así porque son así. Tarde o temprano se va a manifestar lo que hay dentro. Sale. Y son estrellas errantes. Bueno, acá Judas pone el énfasis en el concepto errantes. Es aplicable a los falsos maestros, ¿no? Pero en realidad la palabra error proviene del verbo errar. Al aplicarle este concepto, dice un comentarista, a los herejes, Judas los describe como apóstatas en cuya compañía ningún cristiano puede mantener un rumbo recto. Una estrella fugaz, que está un tiempito y se va. La idea da también de que las estrellas guiaban a las embarcaciones. Ellos no pueden guiar a nadie. Están contaminados. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, quizás la observación y la aplicación más obvia es la de no seguir a estos hombres. Claro que sí. Pero también creo que a modo personal es no ser como ellos. Examinemos la vida de Caín, la vida de Balaam, la vida de Coré, y estas descripciones que el Señor da. Son así. Y quizás Dios cambió nuestro corazón y somos creyentes, pero podemos caer en estos pecados también. De vivir para nosotros, de tener amor al dinero, evaluar nuestras vidas, ¿no? Muchas veces hablamos con personas y dicen, mira, yo tengo el deseo de leer la Biblia, pero no puedo, quiero congregarme, pero no puedo, quiero hacer esto, pero no puedo. Quizás es porque todavía no hay un corazón regenerado. No amas a Dios. Debemos buscar al Señor con todo corazón, en arrepentimiento y fe, y creer en Él. Él vino a dar vida y vida en abundancia. No vino a establecer una religión, hermanos. Vino a dar vida nueva. Corazones transformados por el Evangelio. Ese es el mayor milagro que hoy hace Dios hoy. Una persona que no ama a Dios, no busca a Dios, no quiere a Dios, vive para sí mismo, vive en sus pecados. Esa persona Dios las transforma, le cambia el corazón y ahora, no de manera perfecta, pero tienen un nuevo deseo, nuevas inclinación, nuevo propósito, que es glorificar a Dios y amarle. Y eso solamente se hace por el poder del Espíritu Santo, Dios obrando en nuestras vidas. Y también estemos firmes en la palabra de Dios, arraigados y cimentados en Él. La mayor herramienta en cuanto a la falsa enseñanza es estar firmes en la palabra. Muchos de ustedes vienen de esas iglesias así. Y saben que el centro no era la palabra, no era la gloria de Dios. Seamos agradecidos a eso, ¿no? Pero también la idea es, debemos cada día buscar más y estar firmes en la palabra, para no ser llevados de acá para allá.
Que el Señor nos guarde de estos hombres, pero también examinemos nuestro corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias, porque realmente al ver en ella, Señor, tu gloria, tus advertencias, vemos también, Señor, tu carácter. Eres un Dios santo que no tolera el pecado. Y nosotros, Señor, también éramos así, con una inclinación al mal constante, naturaleza pecaminosa. Pero un día, Señor, tuviste que intervenir en nuestras vidas y sin buscarte y sin amarte, Señor, tú nos amaste primero y nos salvaste y nos diste un nuevo corazón. Y a partir de ahí, Señor, un nuevos deseos, inclinaciones, propósitos, voluntad de buscar y agradarte solamente a ti, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos del error, de vivir una vida de hipocresía, de querer ser algo en la cual no somos, Señor. Tarde o temprano, Señor, el carácter y la conducta se va a manifestar, Señor, porque el corazón está podrido por el pecado. Señor, si hay personas así aquí hoy, te pido por favor que las salves. Que las libere del autoengaño en el cual están, quizás creyendo ser creyentes, Señor, y no lo son. Escuchando cada día, cada domingo, Señor, la luz del Evangelio, pero no creen, Señor. Ten misericordia de ellos y sálvalos. Convéncelos de pecado, de juicio y justicia, Señor. Atráelos a la cruz de Cristo, dales salvación, dales un nuevo corazón y pueden ver, Señor, una vida transformada por el Evangelio. No viviendo para nosotros, sino viviendo para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.